Estamos de vuelta en la edición matinal de TV Perú Noticias y saludamos a Soledad Escalante, lo habíamos anunciado, ella es directora de la Oficina de Formación Humanista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, la pregunta, y se la traslado, la hacíamos antes del corte, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la relación ejecutivo con gobiernos locales y regionales? En una primera idea. Bueno, la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales es muy importante porque permite que se realicen intervenciones coordinadas, ¿no?, en beneficio de la población con mayores necesidades. Eh, por ello, ¿no?, los integrantes del gabinete ministerial eh, están viendo la forma de articular esfuerzos con gobernadores regionales y alcaldes. Deberían hacerlo. Por ejemplo, los programas sociales, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, llámese Caliwarma, no podrían gestionarse sin el apoyo de estos gobiernos locales. Correcto. Si algo digamos, si es una característica de este gobierno es precisamente o ha sido los consejos de ministros descentralizados, ¿verdad? Es de cierto modo una forma de reforzar la regionalización. En cierto sentido lo ha sido, en cierto sentido vemos que no ha funcionado en esta votación porque ha habido pues grandes partidos perdedores, entre ellos Perú Ujú. Libre. Entonces estos tal vez más bien han sido un desgaste para el gobierno, ¿no? Que no han tenido el efecto esperado. Ujú. Ayer hablábamos con el presidente de la Asamblea de Gobernadores y él señalaba que es importante, primero, luchar contra la corrupción, que las nuevas autoridades luchen contra la corrupción. Un mensaje muy similar, por cierto, al que dio el presidente Castillo el mismo día de los comicios. Así es, la ciudadanía está decepcionada de los políticos y de los partidos políticos tradicionales, y esto es muy peligroso, ¿no? Porque puede llevar a avalar propuestas que tenemos ya que están brotando, ¿no? Que son extremistas y que ocasionarían un grave daño al país. Es un país en el que sus ciudadanos no creen en sus instituciones y autoridades, se convierte en tierra de nadie. Entonces es importante promover la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión desde todos los niveles del Estado. Es tiempo de recuperar la política como una serie de acciones de hombres y mujeres para el bien común. Ayer en la entrevista recordábamos también que al margen de una crisis que en nuestro país inicia en el año 2016, luego del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, pese a esto, los presidentes, los titulares del Poder Ejecutivo, siempre han tenido una relación cercana, al margen de la crisis y al margen incluso de la constante fricción con el Parlamento Nacional, siempre han tenido una buena relación con los gobiernos regionales, incluso el mismo Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Martín Vizcarra, por Francisco Sagasti y ahora el presidente Castillo. ¿A qué se debe esto? ¿Esta es una estrategia de escapar un poco del ruido político de Lima? Eh, es difícil entenderlo desde esa perspectiva. Tal vez convenga, ¿no?, entender que estamos en tiempos distintos, ¿no? Mucho ha cambiado la política en estos últimos años, más aún con la pandemia. Lo que estamos viendo allí es que el Ejecutivo tiene que tender puentes de diálogo con los gobiernos regionales, pero tienen que ser puentes de diálogo transparentes, ¿no? Que no estén vinculados ahora partidariamente con el gobierno. Esto ya no está funcionando, se ha visto. El resultado inmediato de ello es que los gobernantes regionales son apartidarios políticos, Ujú. se han alejado justamente del partido Perú Libre, ¿no? Asimismo, pues se agudiza el distanciamiento entre el Congreso y la población de esas regiones. Si el proyecto iniciado con el presidente Castillo no se ha reflejado electoralmente en las elecciones del 2 de octubre, entonces estamos Ujú. viendo que se recrudece la imagen Correcto. de dos Perús, ¿cierto? El ejecutivo, el Ujú. congresal, ¿no? Con O de determinadas, varios Perú, podríamos decir, ¿no? Quizá estos todavía. votantes de Perú Libre se decepcionaron, digamos, o esperaban otra cosa.
Hay una decepción profunda, eso se Pero ve claramente, de la política en general, ¿verdad? de la política en general y del gobernante y su partido. Por eso decimos, el ejecutivo de un lado, el congresal del otro, con tiendas políticas elegidas, Ujú. ¿no? Por una determinada movilización de militancias, ¿no? Y esto pues ha venido configurando el mapa Ujú. político actual, ¿no? Gobernantes sin relación partidaria con el poder actual. Cuando al expresidente Ollantumala le preguntaban, ¿usted es izquierda o derecha? Él decía, yo soy pragmático, ¿no? En realidad, lo que busco son resultados. Quizá los peruanos lo que estamos necesitando ahorita son menos peleas, ¿no? Y más bien tener más servicios básicos, tener empleo, en fin, tener unas buenas condiciones de vida. Es cierto, es bueno ser pragmáticos, ¿no? En circunstancias de emergencia política como la que tenemos actualmente, ¿no? Pero ya tenemos, ¿no? Desde Lima, ¿no? El candidato ahora alcalde, Rafael López Aliaga, ha representado pues este voto, Ujú, ¿no? Con un rostro de oposición explícita, ¿no? ujú. Y sabemos que Lima representa alrededor del 40% del voto nacional. Correcto. Entonces, sí, por ello podemos predecir, ¿no? Que la relación entre el Ejecutivo y el municipio de Lima, Ujú. ¿no? Además de ese trasfondo, ¿no? Que es normativo, orgánico, etcétera, va a tener fricciones, ¿no? Entonces, Correcto. la oposición política que lucha por el poder, ¿no? Tendrá que mediar, tendrá que ver la forma de arreglárselas por un Perú mejor, que es lo que está clamando la ciudadanía, ¿no? Estas elecciones han sido justamente una muestra clara. Hay un hartazgo con lo que existe actualmente, ¿no? Y es esta corrupción que se ve por todas partes. Ahora, nos hemos Que, acostumbrado también a polarizar, ¿no? Porque se entiende que incluso López Aliaga tenía un voto escondido, triunfa, aparentemente todo parece indicar, ¿no? En Lima, pero ¿cómo empieza una relación con el Ejecutivo si desde ya, incluso lo ha repetido, porque ya lo había dicho ya hace bastante tiempo, desde hace bastante tiempo, que el presidente debe renunciar? bueno, es cierto. Allí justamente está tal vez en el fondo el problema de la reforma política, ¿no? Y es que esto pues viene de atrás, ¿no? Cuando se empieza a gestar en el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? La ley de partidos, la reforma política, ¿no? Y esta pues nos preguntamos, ¿posibilita la formación de partidos o antes bien lo ha dificultado, ¿no? Esto está llevando a un carácter personalista de las candidaturas, como hemos podido ver, y no va a ayudar, lamentablemente. No está funcionando, claramente. Hemos visto, y lo recalcabas un rato, una relación mucho más estrecha entre Ejecutivo y gobiernos regionales, pero no lo hemos visto esto con las autoridades locales, ¿no? Terminan siendo el primer Estado, ¿no? El Estado al lado del vecino y la vecina. Así es. Y eso tiene que mejorar, eso tiene que llegar a darse. Es que hay una incomunicación y la relación que se establece es una relación en mucho que no llega a quienes realmente le importan, ¿no? A quienes realmente están padeciendo, a quienes están mostrando su reclamo en estas elecciones y su olvido finalmente, porque no están siendo atendidos, no están siendo escuchados y es momento de que ello también llegue no solamente a los grandes gobernadores regionales, sino que llegue a todos los que están siendo elegidos también de manera más local. Y claro, el dinero no es suficiente, ¿no? Y lo digo porque se han aumentado los presupuestos para los gobiernos locales y regionales. Así es. Entonces, esto tiene que, no puede llegar por goteo, ya eso no puede darse. Tiene que haber una repartición, redistribución adecuada de este presupuesto, de modo tal que satisfaga las necesidades de la población regional y que también requiere apoyo. Estamos viendo el agro, justamente está sufriéndolo gravemente, ¿no? Y las malas gestiones que están habiendo para poder conseguir urea, para poder tener a mano ya lo que los
agricultores necesitan y no se está atendiendo ese pedido, no está siendo resuelto. Tenemos urgencias que atender y no se están gestionando de la manera adecuada. Faltan gestores con experiencia. Todo ello se visibiliza en la política. Un par de preguntas para terminar, primero en el ámbito del distrital y luego en el ámbito regional. En el ámbito distrital, por lo menos lo que hemos visto en Lima es que el votante ha, entre comillas, castigado a exautoridades, ¿no? No sé, por ejemplo, el señor Eresi en San Miguel, el señor Miyashiro en Chorrillos, el señor Macías en Miraflores. Es decir, ya el votante, seguramente con más información y buscando más decencia, ¿no? Y la recuperación de los valores y principios, ha dicho no. Y pese al ausentismo, los que sí hemos votado, de pronto le hemos dado más relevancia a esto. Así es, ¿no? Es la no presencia de Fuerza Popular, de Perú Libre, de Acción Popular en los resultados de estas elecciones del 2 de octubre, indica justamente que hay un llamado de atención acerca de esta reforma política que se ha gestionado de manera inadecuada, repito, ¿no? Desde el gobierno del señor Vizcarra y de la ley de partidos. Entonces, ya es tiempo de cambiar estas figuras, ¿no? Claro. Que han llegado a ser justamente la representación en mucho de esta corrupción que no ha sabido gobernar, que nos siguen gobernando para bienes, para fines particulares, pero no Claro. están pensando en el país. Entonces, por ello aparecen nuevos representantes, nuevas caras, y tal vez también con temor, hay que decirlo, los extremismos, porque estamos yendo de un lado a otro, estamos yendo de una izquierda que ha fracasado y que lo demostró claramente, Perú Libre, que ha fracasado, y nos estamos yendo a los extremos, hacia las derechas y a las más radicales. Esto es una respuesta clara, y si no lo queremos leer y atender, va a ser peor, porque puede ir agudizando abismos que ya existen. La última consulta giraba en torno a esa idea, ¿no? Es cierto, ¿no? La derrota de Perú Libre a nivel nacional, incluso en la región Junín, ¿no? El bastión de Perú Libre, antes el partido de gobierno, entiendo yo que también de alguna manera ya saca de la discusión la Asamblea Constituyente, ¿no? O el debate sobre esto. Entiendo que el votante de pronto está diciendo no o no es el momento todavía. Pero usted también mencionaba Acción Popular, que muchos consideran pues es un aliado del gobierno, incluso por ahí Somos Perú. En contraparte, el que parece ser el gran triunfador, ganador, es Renovación Popular, que es el otro extremo, ¿verdad? Esto, al margen de ganadores o perdedores, es quizá un mensaje del votante peruano y la votante peruana hacia el gobierno de decirle, vamos a buscar un equilibrio, vamos a buscar un consenso. En cierto sentido, se está buscando consensos y debe buscarse consensos, pero queda claro que la reforma constitucional no tiene actualmente en esta coyuntura espacio para darse. No es momento. Estamos en una gesta ciudadana que busca justamente reforzar aquello que se ha ido perdiendo. Correcto. Y la respuesta que no ha habido en las calles ha habido en las urnas. Que nos está diciendo claramente, si la tendencia ha sido marcar mayoritariamente por Renovación Popular, tenemos muy claro que esta respuesta que ha dado el nuevo alcalde al presidente de este país es decirle, no señor, yo no tengo que dialogar con usted. Desde mi autonomía voy a trabajar. Pero eso no es saludable tampoco, ¿no? Es decir, el voto quizá no es solamente quizá es más bien voto por ti para que fiscalices o para que estés alerta, ¿no? Ante un gobierno que no me representa o ante un gobierno que podría hacer cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Pero más bien el voto, digamos, demócrata y más serio y responsable debería ser, le damos el equilibrio a esta situación, pero trabajemos para culminar las reformas pendientes. Es correcto. Hay que buscar consensos, en primer lugar.
y el alcalde no ha sido elegido para hacer oposición al gobierno. El alcalde ha sido elegido para gestionar su alcaldía y efectivamente para lograr realizar aquellas reformas, aquellos proyectos que han quedado inconclusos y que deben tener salida. Es momento ya de poder llevar a cabo las reformas necesarias, ¿no? Y para eso está el alcalde y para eso ha sido elegido. Entonces, su rol no es un rol de hacer oposición. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Cuando ha sido consultado, sí ha entrado a hacer oposición para este gobierno y en ese momento es que ha respondido, no, lo mío es la alcaldía, lo mío es gestionar, ¿cierto? Este trabajo que hay pendiente por una Lima, ¿no? Que está agobiada, que está alarmada, que está siendo lamentablemente muy golpeada por la violencia en diversos aspectos, Correcto. la inseguridad en diversos aspectos. Y a ello hay que abocarse. Hay mucho trabajo por hacer y pues más vale que realmente este nuevo alcalde, ¿no? Y los partidos que han salido elegidos en las diversas alcaldías, en las regiones, ¿no? Pues tengan la capacidad de gestionar, de gobernar adecuadamente, de utilizar los presupuestos adecuadamente, de encauzarlos y de no ser justamente estos gestores que tenemos que son erráticos o que desconocen la labor que tienen que hacer. En la historia reciente tuvimos a dos fallecidos alcaldes de Lima, ¿no? Luis Castañeda Locio y Alberto Andrade, en oposición al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Pero al final del día, cada uno desde su ámbito, porque ninguno pudo ser presidente de la República, ¿no? Y así lo entiende el ciudadano y la ciudadana también. Así es. Sí, y esto, claro, no es que un alcalde no tenga una labor política, porque también en parte la tiene. Sigue siendo también un ciudadano. No olvidemos, y bien mencionado está el tema de Castañeda, el tema de Andrade, porque sí, tuvieron un rol importante y hay que ver en qué medida, pero hay que saber mantener equilibrios y eso va a ser central para poder tener un gobierno en una alcaldía que requiere también un diálogo con el Ejecutivo. Va a ser importante, ¿no? Saber gestionar esta comunicación para que sea más viable, ¿no? El manejo de esta ciudad que pues está siendo bastante caótico, bastante desastroso. Después de la pandemia, estoy diciendo como si hubiera concluido, terminado, pero bueno, Correcto. estamos ya prácticamente al 100% en presencialidad, pues no tenemos Correcto. una salida. Pareciera que continuásemos en una pandemia, ¿no? Ahora a nivel político y tenemos que aprender a gobernarnos. No podemos continuar así. Y también, esta es una lección para Tal quien cual. está rigiendo el país. Esto es importante, hay que tomarlo en cuenta. Nos- El mensaje dado a Perú Libre es clarísimo. El mensaje dado al presidente Castillo es clarísimo. No queremos continuar con este gobierno que nos está llevando a un abismo. No nos- estamos manejando bien el país. nos Y quedamos la con esa. corrupción es peor todavía. Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias a Soledad Escalante, directora de la Oficina de Formación Humanista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sobre cómo es la relación entre el Poder Ejecutivo y los electos gobernadores regionales y también las autoridades locales.